La única forma va a ser cuando hacemos clases así en las horas de práctica nomás. Muy bien, vamos a empezar con los que están. De repente alguno de ustedes ha ido entre ayer y hoy día a ese taller. ¿Alguno de ustedes fue? No, doctor. Ah, ya. El lunes dicen, doctor, creo que nos toca ir. Sí, el lunes me toca básicas, lo que se postergó el miércoles. Nos dejó listo para ir. Ya. Vamos. Traten de tener ahí lapiceros a colores o lápiz de colores para que puedan diferenciar estas cosas que vamos a dibujar, ¿ya? ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, como ven aquí, esto lo he dejado un poco aparte. No es muy largo, pero quiero que lo entiendan bien. Quiero que dibujen y que pongan diferentes colores. Cuello anatómico. Aquí, en su texto está primero este título, cuello anatómico y cuello clínico. ¿Ya? Ese primero es ese es el título que tenemos en el libro. Estoy en clase. Ya. El jefe de básica me está llamando ahorita para hacernos acuerdos que el lunes hay que ir. Ya, entonces en su texto aquí tienen el título que dice cuello anatómico y cuello clínico. Esto dice en el texto, esto de acá. Para entenderlo mejor, yo lo he separado y vamos a empezar primero a conocer el cuello anatómico o línea cervical, o también llamada línea anatómica. Esos tres nombres significan lo mismo. Línea anatómica. ¿Ya? Entonces vamos a conocer primero lo que es
el cuello anatómico o línea cervical, o también denominada línea anatómica. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, no? Entonces, en su texto está cuello anatómico y cuello clínico. No es lo mismo el cuello anatómico y el cuello clínico. Hay que separar estas dos cosas. Son muy, muy diferentes. Por eso acá se los he separado. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, no? Entonces, vamos a conocer primero esto. Y después vamos a conocer lo que es el cuello clínico. ¿Ya? No confundan. No tiene nada que ver el cuello anatómico con el cuello clínico. Ahora, al cuello anatómico se lo denomina también línea cervical o línea anatómica. Cualquiera de esas tres denominaciones corresponde al cuello anatómico. ¿Ya? Línea cervical o línea anatómica. Cualquiera de los tres significa lo mismo. Y así como significa lo mismo, hace lo mismo. Miren ustedes, yo tengo acá un diente. ¿Qué tejido es este que conforma el exterior de la corona? Esmalte. Esmalte. ¿Qué tejido es este que conforma el exterior de la raíz? Cemento. Cemento. Ahora, escuchen bien, dibujen y veamos, ¿ya? La línea que separa el esmalte y el cemento, esta línea que separa el esmalte y el cemento, es una depresión que rodea el diente. Esta línea, que acá si yo dibujo el diente por proximal, será esto. ¿Ya? Esa línea que rodea el diente y que separa el esmalte del cemento se denomina cuello anatómico o línea cervical o línea anatómica. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, si separa el cemento y el esmalte, que son los dos tejidos externos del diente, ¿qué elementos del diente está separando? La dentina. La raíz y la corona. No hablen adivinando. La corona y la raíz no puede. Si le estoy diciendo, es una depresión que separa los dos tejidos externos del diente, esmalte y cemento. ¿Qué partes que conforman el diente separa esa línea cervical, cuello anatómico o línea anatómica? Separa la raíz de la corona. ¿Entendieron? ¿Han entendido? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. A ver, repitamos. ¿Quién se anima? El cuello Yo, anatómico. doctor. Ya, a ver. Empiece. Dale. El cuello anatómico separa a la... No, primero tienes que empezar con los nombres que tiene el cuello anatómico. por entonces sería la línea cervical o línea anatómica. Ya. Eso separa, no, tiene una línea de depresión que separa el diente. No, es una... A ver, se lo voy a repetir y traten de acomodarlo bien. El cuello anatómico o línea cervical o línea anatómica, las tres cosas son lo mismo.
es esa línea que no es más que una depresión, ¿ya? Esa línea roja que marcaba aquí, esa línea roja, esa línea es una depresión que rodea al diente. Y al rodear el diente, separa el cemento y el esmalte. Es decir, los dos tejidos duros, externos del diente. ¿Entiende? O lo que es lo mismo, esa línea cervical o esa depresión, que es la línea cervical, separa las dos partes que conforman el diente. ¿Cuáles son esas dos partes que conforman el diente? La corona y la Corona raíz. y la raíz. ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Tengan bien en cuenta eso que les estoy diciendo. ¿Ya? Y no me vayan a confundir. Esto es el cuello anatómico. Estamos hablando solamente del cuello anatómico o línea cervical o línea anatómica. Ahora, ese cuello anatómico o línea cervical o línea anatómica no cambia, ya no puede variar, no puede alterarse o estar alterada así por así. Por eso en su texto van a encontrar una palabra que dice inmutable, es decir, que no sufre cambio. Solo puede desaparecer la línea cervical por un daño patológico, por ejemplo, una caries a ese nivel del cuello, una caries que exista aquí, una caries aquí. Eso puede destruir. O una fractura del diente así. Es lo único que puede hacer desaparecer la línea cervical. ¿Entienden? Y esa línea cervical, que es inmutable, que siempre va a estar ahí, tiene características propias y bien definidas en cada uno de los dientes. O sea, que cada pieza dentaria tiene, o en cada pieza dentaria, si quieren, para que lo entiendan mejor, la línea cervical tiene características bien definidas. Por ejemplo, escuchen bien y si pueden, dibujen. Los incisivos, caninos y premolares, la mayoría de ellos, son unirradiculares. ¿Ya? Unirradiculares. Cuando nosotros observamos un incisivo, un canino o un premolar, cuando nosotros observamos, ¿se han dado cuenta? El incisivo ya lo conocen, han dibujado dos incisivos. ¿Qué sucede en los incisivos caninos y premolares? En las caras libres, ¿cuáles son las caras libres?
Vestibular palatino. Vestibular, palatino Lingual. o lingual. Entonces, si yo dibujo la cara palatina de un incisivo, de un canino o de un premolar, como han visto ahora y en esta semana, si aquí tengo la cara palatina de ese incisivo, en el canino también y en el premolar también pasa lo mismo. Fíjense que la línea cervical, la voy a volver a repintar acá con amarillo. ¿La ven? La línea cervical es convexa hacia apical. Convexa hacia apical, es decir, allá está la raíz y es convexa hacia el ápice. ¿Entendieron? ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esta curva que ustedes ven acá es convexa hacia allá, hacia el ápice de la raíz, hacia el ápice. En las caras libres, tanto en palatino o en vestibular si quieren primero, y en palatino o lingual, convexa hacia apical. Ahora, razonen aquí. Empiezan los premios. Si yo veo, como ya vieron ustedes en los dibujos que han hecho hasta ahora, en las caras proximales de los incisivos, de los caninos, y de los premolares, la línea cervical lleva una dirección invertida a lo que es la dirección de las caras libres. ¿Hacia dónde ahora se dirige la convexidad? Hacia la corona Hacia de la incisal. Incisal u oclusal, doctor. Hacia incisal u oclusal. Piensen en lo que contestan y en lo que dicen. ¿Ven? Entonces, en las caras libres de los dientes unirradiculares, incisivos, caninos y premolares, aún el que tiene dos raíces pasa lo mismo. En las caras libres, vestibular, palatino, lingual, la línea cervical es convexa hacia apical. En las caras proximales, la línea cervical en incisivos, caninos y premolar es convexa hacia incisal u oclusal. ¿Se entendió? Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta ahí? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, fíjense, a algunas personas yo les indicaba, y ustedes se han debido dar cuenta, que en el cuadrito donde dibujamos la corona, vamos a hacer el cuadrito de la corona aquí, ese cuadrito, acá está el cuadrito de la raíz, ustedes se acuerdan, en ese cuadrito está dividido en dos, ¿no? Por esa línea que no les da la gana mucho de aprender, de rayar por la mitad del milímetro. Así es el cuadrito donde se dibuja la corona. Entonces yo acá voy a dibujar la línea cervical. Miren ustedes, la línea cervical. Voy a tratar de que no se mueva mucho este bichito. Y fíjense, ahí y ahí. Entonces fíjense que esta línea media nos muestra
a la línea cervical con dos vertientes. Miren, acá. Si yo paso una línea, paso esta línea, queda la línea cervical dividida en dos vertientes. Una vertiente que está hacia mesial, acá es mesial, y otra vertiente que estará hacia ¿dónde? Distal. Hacia distal. Distal, ¿Cierto? doctor. Ahora, ¿qué sucede en estos dientes acá? Fíjense, esta vertiente distal es más corta, pero más curva y más elevada. Esta. En cambio, la vertiente mesial, o distal, perdón, la vertiente distal, tiene una curvatura más amplia. Y menos marcada. ¿Ven? Entonces, por eso cuando nosotros tenemos que dibujar la cara vestibular de estas piezas dentarias a nivel del cuello, siempre tenemos que tener presente ese detalle. Así. La parte mesial más elevadita que la distal. Y aquí trazamos la línea y aquí tenemos la vertiente mesial y acá la vertiente distal. La vertiente mesial más corta, pero más estrecha su curvatura, más marcada y más elevada. Y la vertiente distal con una curvatura más amplia, ¿ya? Más abierta que la vertiente mesial. ¿Entendieron? Esa partecita hay que tenerla en cuenta en las caras vestibulares de gente. La vertiente mesial acá. La vertiente distal acá. En palatino lingual, esto ya no se nota mucho. Por eso, cuando dibujamos una cara palatina, dibujamos de manera uniforme las dos vertientes con la misma curvatura. Entonces, en los dientes uniradiculares, ¿ya? En vestibular, la línea cervical tiene dos vertientes. Una vertiente mesial, con una curvatura más corta, ¿ya? Una curvatura menor y más marcada, ¿ya? Y una vertiente distal con una curvatura más amplia, menos marcada. Ahora, eso en vestibular. ¿Qué sucede en las caras proximales? Vamos a ir acá, a estos dibujos de acá. En las caras proximales también hay dos vertientes. Voy a dibujar una cara mesial para que ustedes noten la diferencia. Acá voy a dibujar la cara mesial de ese incisivo. En estos dientes unirradiculares, también en proximal, ¿cuáles son las caras proximales? Mesial y distal. Mesial y distal. En las caras proximales, mesial y distal, también la línea cervical tiene dos vertientes, miren. Acá es vestibular, acá es palatino o lingual. Entonces aquí tenemos una vertiente vestibular de rojo y una vertiente palatina o lingual la voy a pintar de celeste. Ahí están las dos vertientes también. Ahora, una vertiente vestibular y una vertiente palatina o lingual. Estas dos vertientes se unen y forman aquí un ángulo medio. ¿Ya? Entonces estas dos vertientes se unen y forman un ángulo. La vertiente vestibular y la vertiente palatino-lingual se unen y forman un ángulo.
¿Qué sucede con ese ángulo? En esta cara mesial, el ángulo es más agudo, más cerrado, más estrecho, más marcado, y las vertientes más inclinadas. En distal, la vertiente vestibular y la vertiente palatina son menos oblicuas, menos inclinadas y forman un ángulo obtuso o abierto. ¿Ven? Entonces, esas vertientes vestibular y palatino-lingual en distal son menos oblicuas, menos inclinadas y al unirse forman un ángulo obtuso o abierto. Como las vertientes mesiales son más inclinadas, la vestibular y la palatino-lingual son más inclinadas, entonces fíjense que el ángulo que forman las dos vertientes están más cerca de incisal y de oclusal en mesial. En cambio, en distal, el ángulo que forman las vertientes está más alejado de incisal y de oclusal que de oclusal y de oclusal, pero ¿entendieron? ¿Sí? Ahora, la curvatura de estas líneas cervicales, especialmente en las caras proximales, en todos los dientes, va disminuyendo de los incisivos hasta los segundos premolares y aún disminuye en el mismo diente. Miren ustedes, ¿por qué digo que disminuye en el mismo diente? Porque fíjense acá, aquí yo tengo mesial, ¿ven? Lo que estoy marcando es la cara mesial, más profundo, un ángulo más agudo, más estrecho, las vertientes más inclinadas. Acá tengo la cara distal. Las dos vertientes forman un ángulo más obtuso, más abierto. Las vertientes vestibular y palatina o lingual menos inclinadas. Entonces, fíjense, aquí nomás ya hay diferencia. Las vertientes mesiales que forman la línea cervical, o si quieren, las vertientes que conforman la línea cervical en mesial, son más profundas que en distal. O sea que la línea cervical en las caras mesiales de todos los dientes va a ser más profunda que la distal. Pero aún así, en todos los dientes, la línea cervical va perdiendo profundidad. Por ejemplo, en el canino, ya la línea cervical es menos profunda. En el incisivo lateral también ya va disminuyendo. En un primer premolar, la línea cervical ya es menos profunda que en los caninos, pero igual la mesial sigue más profunda que la distal. Y en el segundo premolar, ya la línea cervical es menos curva que en los incisivos. ¿Entendieron? Ahora, entonces, desde los incisivos hasta los segundos premolares, es decir, de la línea media, o si quieren de mesial hacia distal del arco, la línea cervical va perdiendo profundidad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué decimos nosotros hasta el segundo premolar en las caras proximales? ¿Sí? Es donde más se nota. La línea cervical en las caras libres también va perdiendo algo, pero menos que las proximales. Va perdiendo algo su curvatura, pero mucho menos que las proximales. ¿Y por qué decimos que la línea cervical de las caras proximales
¿ya? Va perdiendo o va disminuyendo su profundidad hasta el segundo premolar. Porque en los molares sucede una cosa muy interesante. Los molares superiores, voy a dibujar acá un molar superior. Vamos a ver. ¿Han dibujado todo esto? Para que yo lo borre y pase a la otra diapositiva. O voy a pasar. ¿Ven? Acá está. Ahora. En los molares superiores, miren ustedes, hay 3 raíces, pero hay una cara donde solamente se implanta una raíz. ¿Se dan cuenta? ¿En qué cara se implanta una sola raíz? Palatina. En palatino. Luego tenemos los molares inferiores. Los molares inferiores, si yo los miro por vestibular o por lingual, tienen 2 raíces. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si yo ese molar inferior lo miro por proximal? ¿Cuántas raíces observo por proximal? 1, doctor. Una, ¿no? Por eso es que se menciona hasta el segundo premolar, porque a nivel de los molares hay esta característica. En los molares, en la cara palatina de los molares superiores, miren ustedes, la línea cervical es esta. Apenas curva, pero como es una sola raíz, sigue la normativa de los dientes unirradiculares. Hay una sola raíz, palatino. ¿Qué cara es? ¿Libre o proximal? Libre. ¿Qué cara es la palatina? Libre. Entonces, ¿qué hemos dicho que en las caras libres donde se implanta, donde hay una sola raíz, qué dirección lleva la línea cervical? Apical. ¿Apical qué? Convexa, apical. Convexa hacia apical. Apical. Hacia Miren acá. Este diente tiene 3 raíces, pero en palatino hay una sola raíz. Y como hay una sola raíz, acá, fíjense que la línea cervical, si bien es apenas curva, pero es convexa hacia apical. En este molar inferior, si yo lo veo por sus caras libres, vestibular y lingual, veo 2 raíces. Pero por proximal, como dice su compañera, hay una sola raíz en proximal. Entonces, ¿qué dirección llevan las raíces mejor dicho, la línea cervical en los dientes unirradiculares en sus caras proximales? ¿Qué dirección? Convexa oclusal. Convexa hacia oclusal incisal. Convexa hacia oclusal incisal. ¿Quiénes hablaron conmigo? ¿Quiénes son ustedes? Yo, doctor, yo le dije Pereira, Mercado, Rodrigo Alejandro. ¿Pereira? Sí, doctor, ¿De qué grupo? del B3. ¿Quién más? Yo, doctor Méndez Karen. ¿De qué grupo? B2. Ya. Entonces, fíjense que en los dientes unirradiculares, ya, tenemos ahí la línea cervical convexa hacia incisal u oclusal. En este molar, por proximal, yo veo una sola raíz. Entonces, la línea cervical va a tener una ligera curvatura. ¿Hacia dónde? Hacia oclusal. Hacia oclusal. ¿Ven? Si, como es una sola raíz, entonces tiene que seguir esta normativa.
Como es una sola raíz, aquí en la cara libre sigue esta normativa. Como es una raíz, aquí en esta cara proximal sigue esta normativa. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Puedo volver a explicar, doctor? ¿En serio? Sí, por favor. Pero si esto está como para kinder. ¿Qué quieres que te vuelva a explicar? De la dirección de la que va hacia oclusal. La cara... Perdón. O sea, la dirección convexa hacia oclusal, doctor, del último dibujo. ¿De este de acá? Sí, eso, no, de la línea cervical, Por eso. que es convexa hacia oclusal. ¿Cuántas raíces ves aquí en proximal de ese molar? Una. Una. Y cuando hay una sola raíz en una cara proximal o en los dientes unirradiculares que vimos, ¿qué dirección llevaba la raíz en los incisivos, caninos y premolares? ¿Qué dirección lleva? Convexa ¿Convexa hacia dónde? hacia incisal o oclusal. Ya. ¿Y aquí cuántas raíces ve? Una, me dijo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si se ve una sola raíz y esta es una cara proximal, sea mesial o distal, ¿qué dirección va a llevar la raíz, la línea cervical en esta, aquí separando la corona y la raíz en esta cara proximal? Si hay una sola raíz, ¿qué dirección va a llevar? Convexa ¿Hacia dónde? hacia oclusal. Entonces, la hacemos convexa hacia oclusal. Y es esto mismo de aquí. ¿Entendiste? O sea, Sí, doctor, entendí. este molar tiene dos raíces cuando lo vemos por vestibular y por lingual. Este molar tiene tres raíces, ¿no? Dos implantadas en vestibular, por proximal hay dos, por mesial y distal hay dos, mejor dicho, pero en palatino hay una. Hay una. Y palatino, ¿qué cara es? Es una cara libre. ¿Y cómo es la línea cervical en las caras libres, vestibular, palatino, lingual, de los dientes unirradiculares? Convexa ¿Cómo apical, es? doctor. Convexa hacia apical. Entonces, si aquí en esta cara palatina de los molares superiores hay una sola raíz, tiene que seguir esta misma ley de ser convexa hacia apical. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Alguien no entendió? ¿Ya entendiste? ¿Quién fue la que preguntó? ¿Ya entendiste todo? Sí, doctor. Ya. Ahora, ¿alguien más no entendió? Doctor, ¿puedo preguntar una cosita más? Una cosita. Sí. A ver. ¿Cómo es en la cara vestibular, digamos, convexa hacia el ápice apical? Y en la cara proximal también es convexa, no sé si es cóncava o me estoy confundiendo. No. Yo estoy hablando de dos cosas convexas. En ningún momento he hablado de cóncava. Ujú. En ningún momento. ¿Ya? Entonces, me has dicho, la línea cervical en las caras libres, vestibular, palatino-lingual, es convexa ¿hacia dónde? Hacia apical. Listo. ¿Y acá hacia dónde va la convexidad? Hacia incisal o oclusal. Pero Listo. cuando está hacia Listo. abajo, igual es convexa, las dos. Puede ser un diente inferior.
acá yo puedo tener un diente inferior. Puedo tener un diente inferior. ¿Hacia dónde está la línea cervical? Esto. ¿Hacia dónde va? Convexa ¿Hacia dónde? Oclusal, Hacia incisal u oclusal. ¿Por qué? Porque si tengo un premolar inferior acá, también la línea cervical va a tener esa dirección convexa hacia oclusal. Nada de concavidades. Hay una parte después en el libro que hay un error, pero aquí estamos hablando de convexidades. Las caras libres convexas hacia incisal u oclusal, o mejor dicho, hacia apical. Las caras libres, vestibular, palatino, lingual, y las caras proximales, convexas hacia incisal u oclusal. ¿Entendió? Así, doctor. Está bien. ¿Listo? Gracias. Entonces, en los molares superiores, ¿en qué cara hay una sola raíz? proximal, En los molares superiores, palatino, en palatino, hay una sola raíz. ¿Y palatino es una cara proximal o libre? Proximal. Ole caramba. Libre. libre, Es una cara libre. Y si es una cara libre, ¿hacia dónde va a ser la línea cervical en palatino de los molares superiores? ya, Convexa hacia apical. Convexa hacia apical. En los molares inferiores, en proximal o por proximal, hay una sola raíz. Se ve una sola raíz. ¿Sí? Entonces, mesial y distal son caras proximales, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde estará la dirección de esa línea cervical si se ve una sola raíz en los molares inferiores? convexa, Convexa hacia oclusal. Convexa hacia oclusal. ¿Listo? ¿Están viendo? Nadie está hablando de concavidades. Nadie. Ya van a ver en el otro tema que viene el por qué no se habla de concavidades. Ahora, ¿dónde viene la variación de esto? Vamos a borrar esto de aquí. ¿Dónde viene la variación? Miren, vestibular de los molares superiores, proximal de los molares superiores, tanto en mesial y en distal. ¿Cuántas raíces ven implantadas aquí? En vestibular de los molares superiores. ¿Y cuántas ven en proximal de los molares superiores? ¿Cuántas raíces hay implantadas ahí? 2, doctor. vestibular Dos. 2, Dos. Dos en vestibular y dos en proximal. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, miren ustedes la diferencia. En vestibular de los molares superiores y en proximal, mesial y distal, se implantan dos raíces. En los molares inferiores, si yo dibujo este molar inferior acá, por vestibular, ¿cuántas raíces hay implantadas? Por vestibular. ¿Cuántas? 2, doctor. 2, Dos, ¿no es cierto? Y si yo este mismo diente lo dibujo por lingual, ¿cuántas raíces se ven implantadas en esa otra cara libre? 2. Dos. En las caras de los dientes, donde se implantan dos raíces, aquí la línea cervical sufre cambios. En los molares superiores, ¿en qué cara hay dos raíces? ¿En qué caras se implantan dos raíces? Vestibular. En la cara libre vestibular
¿Y dónde más? Palatino. En palatino, ¿cómo vas a hacer palatino? Proximales, doctor. Proximales. Y en proximales, mesial y distal. En esas caras se implantan dos raíces. En esas caras donde se implantan dos raíces, ¿qué sucede entonces? Sucede lo siguiente. Resulta, miren ustedes, que en esta, vamos para que noten la diferencia. Miren, este es un diente anterior, unirradicular, incisivo, canino, premolar, lo que sea. Esto es vestibular de un incisivo con la línea cervical convexa hacia apical. Hay una sola raíz. Miren ustedes la diferencia cuando hay dos raíces. Cuando hay dos raíces implantadas en una cara, la línea cervical sufre un cambio tremendamente brusco y llega a invertirse, miren. Y fíjense cómo forma dos convexidades. Una convexidad por cada raíz. Pero ¿hacia dónde son las convexidades ahora? ¿Hacia dónde? Hacia Oclusal, doctor. Hacia oclusal. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Hacia oclusal. ¿Ya? Ahora, fíjense la forma de la línea cervical. Esta forma de la línea cervical la voy a dibujar acá más grande. Está así, miren. Una convexidad en una raíz y otra convexidad en la otra raíz. Así. ¿Ven? La estoy dibujando más grande acá. Entonces, en esta convexidad tengo una raíz. Y en la otra convexidad tengo otra raíz. ¿Ya? Fíjense que las dos convexidades se unen aquí, en este elemento llamado espolón, por su forma, llamado espolón de esmalte. ¿Ya? Ese espolón de esmalte nos marca siempre la dirección de la bifurcación de la raíz. ¿Miren? Entonces, en las caras de los molares superiores, donde se implantan dos raíces, la línea cervical tiene dos convexidades oclusales unidas en un espolón que nos indica el lugar donde se va, un espolón de esmalte que nos indica el lugar donde se bifurca la raíz. ¿Entendieron? Entonces, cuando nosotros estamos en la clínica de cirugía y tenemos un resto radicular acá, solamente se ve, ya no hay corona, ¿ya? Acá vemos una partecita de la corona y aquí está la línea cervical. Ubicamos el espolón y el espolón nos va a indicar dónde se bifurca la raíz. Entonces, cuando las raíces están así, divididas, nosotros agarramos acá una fresa, la ponemos en el micromotor y lo dividimos el diente aquí. Lo dividimos de lado a lado y sacamos una raíz, una por una las raíces y nos evitamos cualquier inconveniente. Entonces, fíjense la importancia de ese espolón. En las caras proximales de los molares superiores también se implantan dos raíces. Miren, esta raíz tiene su línea cervical, una convexidad. La raíz palatina tiene otra convexidad, dos convexidades, unidas en un espolón. ¿Y hacia dónde son las convexidades de las caras proximales? Donde se implantan dos raíces. Hacia oclusal también. Entonces, en las caras de los dientes, donde se implantan dos raíces en los molares superiores,
es decir, en la cara vestibular y proximal, mesial y distal, existen dos convexidades hacia-oclusal unidas por un espolón. Y el espolón nos indica el lugar de la bifurcación de la raíz. Acá tengo la cara vestibular de un molar inferior y la cara lingual de un molar inferior. En las dos caras existen dos raíces. ¿Cómo va a ser la línea cervical? Igual que en los superiores, que en la cara de los molares superiores, donde se implantan dos raíces. ¿Qué dirección va a llevar? Oclusal. Convexa hacia oclusal. ¿Cómo? Convexa hacia oclusal. No pueden decirme convexa hacia oclusal. ¿Cómo tendría que ser el nombre correcto? Convexidad con dirección a oclusal. ¿Qué hay aquí? Cóncava. Convexidad cervical. ¿Ah? Si ustedes me dicen, Cóncava apical, doctor. no metan cóncava, por favor. Olvídense de esa palabra. ¿Qué? Líneas cervicales. Posee dos convexidades que van hacia oclusal. A ver, cambien de chip. Tómense una media tableta de Ubicatex. ¿Ya? ¿Tomaron? ¿Qué diferencia hay entre estas dos caras, vestibular y lingual, con lo que sucede acá, en vestibular y en proximal? Ninguna. ¿Cómo tengo que dibujar la línea cervical acá y qué dirección lleva? Convexa en dirección oclusal. A ver. Convexa en dirección a oclusal. Convexa a oclusal. Pero, ¿no ven algo más? El espolón de esmalte, doctor. El espolón sería. ¿Por qué hay espolón de esmalte? Y aquí hablaron del espolón de esmalte. Porque hay dos convexidades. Porque Una hay de las dos dos convexidades. Entonces, la respuesta es, no me digan convexa hacia oclusal. Dos convexidades oclusales. Dos, unidas por un espolón. Dos convexidades oclusales unidas por un espolón. No me pueden decir convexa. Si ahorita les estoy enseñando, aquí hay dos raíces, hay dos convexidades oclusales, porque hay dos raíces. Aquí hay implantada en mesial y en distal dos raíces, por eso hay dos convexidades oclusales. Y si acá hay dos raíces, ¿va a variar acaso? No, doctor. No, pues no puede variar. Si hay dos raíces, van a ser dos convexidades oclusales. Si ustedes me dicen convexa hacia oclusal, convexa es una sola dirección. ¿Cuántas convexidades son? Dos, una por raíz. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Ahora, esa línea cervical, cuello anatómico o línea anatómica. Entonces, tengo acá lindo fuera que se coman un trancapecho por lo menos, de repente atorado, se ubican mejor. Fíjense aquí. Entonces, tengo la corona, tengo la raíz. ¿Qué se llama esto? Línea cervical. Línea cervical anatómica. Línea cervical, ¿qué más? Cuello anatómico. Línea anatómica. Línea anatómica. Escuchen bien, se llama línea cervical, cuello anatómico o línea anatómica. Entonces, ese cuello anatómico
va a dividir al diente en esto. ¿Qué se llama esto? Corona. 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 Cuando es separación o cuando las dos partes del diente están separadas por una línea cervical, cuello anatómico o línea anatómica, se denomina corona anatómica. Y esto de acá será la raíz Anatómica. anatómica. ¿Entendieron? Entonces, el cuello anatómico, línea cervical o cuello anatómico divide al diente en estas dos porciones, corona anatómica y raíz o raíces anatómicas. ¿Ya? Escuchen bien. Pueden cerrar su micrófono, por favor. Escuchen bien y anoten bien. Por favor, si ven quién está con el micrófono encendido. Jessica, tu micrófono. Escuchen y anoten bien. Entonces, la línea cervical o cuello anatómico o línea anatómica divide al diente en corona anatómica y raíz anatómica. Esos tres nombres de la línea cervical, cuello anatómico y línea anatómica no cambian más. Esa es su nomenclatura por siempre y para siempre. El nombre de corona anatómica es la nomenclatura de la corona de los dientes por siempre y para siempre. No va a cambiar. Y la raíz anatómica es la otra parte del diente que recibe esa nomenclatura y que se va a mantener por siempre con esa denominación. O sea que el diente tiene cuello anatómico, línea anatómica o línea cervical y tiene corona anatómica y raíz anatómica. Eso es para siempre y por siempre. No importa qué otros elementos vengan y cubran al diente. La línea cervical, la corona anatómica y la raíz anatómica estarán por siempre y para siempre ahí y con esos nombres. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. doctor. Ojalá. Ojalá. Entonces, toda la vida, esas denominaciones se van a mantener. Una vez que el diente se termina de formar, está bien calcificado, se forma la corona, se termina de formar la raíz en su extremo apical, el diente ahí para toda la vida tendrá su corona anatómica, su raíz anatómica, su línea cervical, cuello anatómico o línea anatómica. ¿Listo? Pero que lo hayan dibujado. Ahora, cuando el diente está en la boca, como ven acá, en esta figura de aquí del medio, el diente está en la boca. ¿Qué tejido está recubriendo parte del diente? La encía. Encía. La encía, ¿no es cierto? La encía. ¿Ya? Entonces, cuando el diente está en la boca, es decir, en su lugar, en su sitio, aparece lo que se conoce con el nombre de cuello clínico o línea gingival. Esto es otra cosa que no tiene que variar ni hacer cambiar a lo que es para toda la vida, como lo hemos visto ya.
y ya saben qué se llama. Entonces, fíjense ustedes, en este diente, de aquí, de donde estoy rayando hasta aquí, ¿qué se llama? Corona. Corona anatómica. Corona anatómica. De aquí, de donde estoy rayando hasta acá, será Raíz anatómica. Raíz anatómica. raíz anatómica. Vamos por aquí. Esta línea que en esta cara proximal está separando la corona anatómica de la raíz anatómica es la... Línea cervical o cuello anatómico o línea anatómica. Muy bien. Ahora, dice que cuando el diente está en su lugar, como lo vemos aquí, en ese dibujo que vemos aquí, entonces el diente está recubierto por encía. Yo le voy a marcar la encía. Esta es la parte de la encía que está recubriendo el diente. ¿Se ubican? Esta. Y esta encía le da la vuelta al diente, así. Y acá también forma otra cosita así, otro festón. ¿Sí? Todo esto es encía que está cubriendo al diente. Le da la vuelta. Miren, aquí como ven, está marcado por ahí, ¿ven? Le da la vuelta al diente. Todo eso le da la vuelta al diente, acá. A eso se denomina cuello clínico o línea gingival. ¿Por qué cuello clínico o línea gingival? Porque es una prolongación de la encía. Es una prolongación de la encía, ¿no? Línea gingival porque es encía. Cuello clínico porque lo estamos viendo en la boca. Entonces, si yo me vengo acá, miren ustedes, esa encía que yo estoy dibujando, que he dibujado aquí en este dibujo, si yo vengo acá, es esta encía. ¿Ven? Esa encía. ¿Se ubican? Esa que ven aquí. ¿Sí? Ahí. Ahora, ¿qué sucede con ese cuello clínico o línea gingival? Ya está en la boca, es parte de la boca, es parte de toda esa estructura bucal. Entonces, aquí aparecen dos autores. ¿Qué dicen esos dos autores? Urban y Gautier dicen que el cuello clínico es la parte más superficial de la adherencia epitelial. Ahorita se los explico. O lo que es lo mismo, dice, el cuello clínico lo encontramos en el fondo de la hendidura gingival. Vamos parte por parte. Fíjense por qué. Porque es importante cuando yo les digo cada vez lean, lean y lean. Porque anatomía dentaria no van a aprender. Resulta que aquí está la adherencia epitelial. La adherencia epitelial es la que une la encía al diente y forma como un cinturón ahí. Y ustedes han visto que hay un festón gingival. Acá está la adherencia epitelial en el otro lado. Y ahí está el festón gingival. Entonces, dice que el cuello clínico es la parte más superficial de la adherencia epitelial. ¿Ya? ¿Y cuál es la parte
más superficial de la adherencia epitelial. La vamos a marcar con esto. Es esta. Ahí está la adherencia epitelial y aquí está la parte más superficial de la adherencia epitelial. Ese sería el cuello clínico. O lo que es lo mismo, dice, el cuello clínico, ya lo encontramos en el fondo de la hendidura gingival. ¿Cuál es la hendidura gingival? Esta que separa, que encontramos aquí entre el festón gingival y el diente. ¿Ven? En el mismo lugar están los dos. Entonces, ese es el cuello clínico. ¿Ya? Hay otros autores, como Ackerman y Hell, ¿no?, que dicen que el cuello clínico es la proyección sobre el diente del festón gingival. Todo esto que ustedes ven aquí es encía. Y toda esta parte de la encía está dispuesto o está acomodado sobre la superficie del diente. Todo eso es parte de la encía, es parte del festón gingival también. O sea que es otra definición nada más. ¿Ya? Ya saben ustedes que el festón gingival ya cubre una parte del diente. Entonces, fíjense acá, en este dibujo, acá yo tengo la línea cervical o cuello anatómico o línea anatómica. Y entonces aquí, entre estas dos líneas, está el cuello clínico. Y eso será el festón gingival. Ahora, entonces el cuello clínico no es más que esa encía que se repliega sobre el diente y lo rodea al diente. Cuando estén en periodoncia, ustedes, llevando periodoncia, van a ver que el cuello clínico es una prolongación de la encía que está sobre la corona del diente y le van a decir, a ver, coloquen acá un explorador, aquí, en el fondo del festón gingival. Ahí es el cuello clínico, aquí, ahí. Y con ese explorador, ustedes le van a dar vuelta al diente buscando si no hay una lesión que esté dañando la adherencia epitelial que une la encía al diente. Ahora, miren ustedes hasta dónde llega el cuello clínico o línea gingival, hasta ahí. Entonces, acá queda esta parte, que es lo que se ve de la corona. ¿Sí? Miren, toda esta parte, en este otro diente, toda esta parte es lo que se ve de la corona. Toda esta parte de aquí es lo que se ve de la corona. Entonces, cuando el cuello clínico está, nos deja visible una parte de la corona o esta corona. Tomando en cuenta la posición y la extensión del cuello clínico, entonces miren ustedes, de aquí a ahí, de ahí, del cuello clínico hacia allá, se llama corona clínica. Esta es la corona clínica. Lo que se ve. Por eso también se llama corona visible o corona funcional, porque nos está mostrando la parte de la corona del diente que se ve en la boca. Hasta ahí, desde el cuello clínico. Fíjense que no llega al cuello anatómico. Entonces, ese cuello clínico o línea cervical lo divide al diente en esas dos porciones. Corona clínica, miren, desde el cuello clínico hacia oclusal. Ahora, presten atención. De aquí, desde el cuello clínico hasta acá, ¿qué se llamará esto? Raíz clínica. La raíz clínica, ¿me entienden? Entonces, ese cuello clínico o línea cervical
divide al diente en corona clínica y raíz clínica. Pero fíjense que la corona clínica se extiende desde ese cuello clínico o línea gingival, desde la encía hacia oclusal o incisal. Y la corona y la raíz clínica desde la encía hacia el ápice. ¿Ya? Pero ojo, miren, no tocan la línea cervical. Esa sigue ahí nomás. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es para toda la vida. Ahora, entonces, cuando nosotros observamos al diente en la boca, miren ustedes, aquí está el diente en la boca. Fíjense, esto será la corona clínica. ¿Por qué? Porque como no lo vemos el cuello anatómico, solamente vemos el cuello clínico que está aquí, entonces tenemos la corona clínica. O sea, lo que vemos normalmente en la boca es la corona clínica. Y de aquí para allá, lo que no vemos es la raíz clínica. ¿Entendieron? Entonces, esa parte visible, o también llamada corona visible o corona funcional del diente, es nada más y nada menos que la corona clínica. Y esa raíz que la vemos más larga porque empieza en la encía que está sobre la corona, esa raíz se llamará raíz clínica. Ahora, vamos a diferenciar algunas cosas para que las tomen en cuenta. Vamos a borrar todo esto. Miren ustedes, empecemos, van a ver ustedes. A ver, si me han entendido, me van a contestar. Vamos aquí. ¿Qué estoy dibujando aquí? La línea cervical. La línea cervical. La línea cervical o cuello anatómico. Y aquí, Cuello anatómico. Línea cervical Y o aquí. cuello anatómico. ¿no es cierto? Y si quieren, aquí también. En esos 4 dibujos. Y si quieren, aquí también. En esos 5 dibujos, lo que he dibujado sería el cuello anatómico, línea cervical o línea anatómica. ¿Me entienden? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo extiendo esta línea de aquí a ahí, 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 ¿qué corona estoy marcando en los 5 dibujos? Corona anatómica. Corona anatómica. Corona anatómica. ¿Y qué estoy marcando en estos 5 dibujos? Raíz anatómica. La raíz La raíz anatómica. anatómica. ¿Ven? Todo está en cervical. Eso no cambió. Encima de esto, yo voy a poner el cuello clínico y no me va a hacer variar para nada. Lo voy a poner el cuello clínico, pero lo voy a poner de otro color porque ya rayé con el rojo. Voy a poner la encía acá de celeste. Aquí, la encía. La encía. Fíjense que el cuello clínico, la línea cervical, el cuello clínico o línea gingival, lleva la misma dirección que el cuello anatómico, porque la encía copia la dirección. Miren acá, ahí. Eso sería toda esta parte, porque es anchita, ya sería el cuello clínico. Acá también tendría el cuello clínico y acá tendría el cuello clínico. ¿Entienden? Ahora, presten atención a lo que voy a hacer. Voy a rayar en todos los dibujos con la línea amarilla. ¿Se ve lo amarillo?
Y se ve. Debe ser, doctor. Ya. ¿Qué es rayado con la línea amarilla? La corona corona clínica. clínica. La corona clínica. Ahora, vamos de nuevo aquí. ¿Qué estoy rayando? Raíz La clínica. raíz clínica. La raíz clínica. Entonces, miren ustedes esta situación. Resulta que yo tengo acá un diente que ya está formado, pero está en erupción. Cualquiera sea el diente. Puede ser un diente inferior, no hay problema. Este diente está en proceso de erupción. ¿Qué corona será esta que ya se formó? ¿Qué corona será esta que ya se formó? La corona anatómica. La corona anatómica. Entonces, si este diente está en proceso de erupción, como está erupcionando, acá va a haber encía. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Entonces, hay una parte del diente aparecida en la boca y hay encía. Miren ustedes. ¿Qué se llamará esta partecita de aquí a aquí? Corona clínica. Corona clínica o Es corona la visible. corona clínica. Como el diente está en erupción, fíjense entonces que una partecita de la corona se ve en la boca, es la parte visible. Entonces, como esa partecita se ve en la boca, entonces es la corona clínica. En este caso, la corona clínica, como la ven, está tremendamente corta, ¿sí? Pero aquí viene lo otro. Entonces, en un proceso de erupción, ¿cuál de las dos coronas es más larga? La corona La anatómica. corona anatómica. La corona anatómica. ¿Ven? No cambia la corona anatómica. Va de la línea cervical a incisal u oclusal y ahí estará la corona clínica aquí pequeña y la corona anatómica que no cambia. Por más que el diente no haya erupcionado, la corona anatómica está ahí. Ahora, fíjense lo que puede pasarnos. Puede ser, como en este caso, miren, vamos a este dibujo. A ese dibujo. Miren ustedes qué ha sucedido en este diente. A ver, ¿se dan cuenta de lo que ha sucedido acá? Miren ustedes acá. ¿Qué estoy dibujando aquí? La encía. La encía. ¿Ven cómo se ha retraído la encía? ¿No? Hay una retracción gingival. Entonces, fíjense ustedes lo que sucede acá. ¿Qué se llamará este elemento si yo rayo de aquí hasta allá? La corona clínica. La corona clínica. No importa que sea parte de la raíz, pero como se ve, es parte de la corona clínica. ¿Me entienden? Y acá tenemos lo otro. Fíjense, esto se sigue manteniendo por siempre. ¿Qué será eso? Corona anatómica. La corona anatómica. Entonces, cuando hay retracción de encía, ¿cuál de las dos coronas es más larga? La corona clínica. La corona clínica es más larga que la anatómica. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Por qué es corona clínica eso? Si se ve parte de la raíz. Porque justamente todo lo que se ve en la boca se considera como corona clínica, sea la corona y sea parte de la raíz. Se considera todo esto como una corona clínica. ¿Entendieron? Ahora, en algunos casos, la encía se inserta a nivel de la línea cervical. Ahí. Justo ahí. Y no hay cuello clínico, sino que la línea cervical, o mejor dicho, en la línea cervical
la encía se insertó a nivel de la depresión de la línea cervical. Entonces, ¿qué elemento será este? La corona Corona clínica. clínica. La corona clínica. ¿Y qué elemento será este que es igualito? Corona La anatómica. corona clínica. Están viendo cómo las dos coronas tienen el mismo tamaño porque a la encía la tenemos insertada en la línea cervical. Entonces, la corona que se ve, que es la clínica, tiene el mismo tamaño que la corona que perdura toda la vida, que es la corona anatómica. ¿Entendido? ¿Han entendido? O Sí, sea, doctor. doctor, Sí. no importa si la encía está sobre el cuello anatómico, sí o sí va a conservar su nombre, ¿no ve? De cuello anatómico. No, O por va a eso, cambiar. no importa. La encía puede estar, como les mostré hace rato. Este diente, supónganse que este diente está erupcionando, ¿no? Y cuando está erupcionando el diente, está cubierto, pues. Puro encía esto, ¿no ves? ¿Ah? Sí. ¿No es cierto? ¿Qué partecita del diente estás viendo? Solamente incisal, ¿no es cierto? Estás viendo solamente esta parte. ¿Sí? ¿Qué se llamará esa parte que es lo único que estás viendo? ¿Qué se llama? Corona clínica. Corona clínica. Corona clínica. ¿Y el cuello anatómico dónde está? Acá. ¿Ha variado algo el cuello anatómico? Para No. nada. Nada. La línea cervical, cuello anatómico, línea cervical, sigue lo mismo. Por eso le digo, eso no se altera. Solamente el cuello anatómico desaparece por procesos patológicos o por procesos destructivos. ¿Entienden? ¿Se entendió ahora? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Entonces, miren ustedes, si aquí en esta cara proximal de este diente uniradicular, la línea cervical, ¿qué dirección lleva? Convexa hacia oclusal o incisal. Convexa hacia oclusal o incisal. La línea, el cuello clínico o línea gingival también va a llevar la misma dirección porque retrata la dirección, pero no cambia para nada. ¿Entendieron? No cambia para nada. Miren aquí, este es el cuello clínico y aquí está la línea cervical o cuello anatómico. ¿Ven? Copia la curvatura. Nada más, pero no altera para nada. ¿Entendieron? Ahora, hay otro tipo de cuello. No hay ninguna pregunta, ¿no? ¿Está todo entendido? Ya. Hay otro tipo de cuello, que es el cuello quirúrgico. Su nombre lo indica, quirúrgico. Primero, lo ubicaremos. ¿Dónde está el cuello quirúrgico? El cuello quirúrgico está aquí. Miren ustedes. De acá, acá. ¿Qué marcan esas dos líneas? El cuello quirúrgico es esa partecita del diente comprendida entre el cuello anatómico, ¿ven? Entre el cuello anatómico, entre el cuello anatómico y una horizontal que pasa por el vértice de la cresta o reborde del reborde alveolar. ¿Ven? Aquí está la cresta del reborde alveolar. No.
trazamos una horizontal imaginaria y todo esto que ven aquí ustedes es el cuello quirúrgico. ¿Ya? Entonces, el cuello quirúrgico es ese espacio que queda entre la línea cervical y la cresta, el vértice de la cresta del reborde alveolar. ¿Por qué se llama quirúrgico? Porque cuando nosotros vamos a extraer un diente, por si acaso eso no lo dice el Figo-Vigarino, si vamos a extraer un diente, agarramos un alicate, un forceps, y ese forceps tiene que ir y acomodarse ahí, en ese cuello quirúrgico, para su extracción. Si no tiene corona el diente, ¿qué sucede? O si esa corona del diente está un poco destruida y está la raíz. Aquí estará el cuello quirúrgico. Aquí nosotros vamos a meter unas palanquitas a ese cuello quirúrgico para mover a esa raíz y poder extraerla. ¿Entendió? ¿Han entendido? Luego, Figo-Vigarino les hace un resumen de lo que es el cuello clínico, que separa, que divide al diente en corona clínica, raíz clínica, lo que es el cuello anatómico, línea anatómica o línea cervical, que separa las dos porciones del diente, corona anatómica, de la raíz anatómica. Y lo que vimos ahorita, el cuello quirúrgico, que es el espacio comprendido entre la línea cervical y el vértice de la cresta alveolar, ¿ya? O de la cresta de ese reborde alveolar. Ahora, ¿cómo es la topografía o cómo se presenta la línea cervical? ¿Ya? La línea cervical o cuello anatómico, que como les decía, es una pequeña depresión que separa los dos tejidos duros externos del diente, esmalte y dentina, que son también los dos tejidos periféricos o externos del diente, uno en la corona y otro en la raíz. Según la relación que se da a nivel de la línea cervical entre el esmalte y el cemento, podemos observar 4 casos descritos por un investigador de apellido Choquet. ¿Ya? Entonces, Choquet, que es un francés, por si acaso no es del Alto de La Paz, es un francés, Choquet, describió que la topografía de la línea cervical o la relación que se da entre el cemento y el esmalte, entre esos dos tejidos duros externos del diente, se pueden encontrar esa relación de 4 formas. Primero, todo lo que yo dibuje con rojo es el cemento. Y lo que yo dibuje con blanco es el esmalte. Aquí yo voy a dibujar con rojo el cemento para que se vea mejor. No sé si el amarillo, a ver si se ve el amarillo. Vamos a dibujarlo con amarillo para relacionarlo más en su color. Me avisan si el color amarillo se logra ver. Fíjense cómo el cemento está aquí. Hasta ahí. Todo eso es cemento. Y el primer caso que descubrió Choquet dice, el esmalte cubre al cemento. Entonces voy a poner el esmalte cubre al cemento.
¿Ven? Vamos a ver este otro. Vamos a dibujar primero el esmalte. Acá tengo el esmalte. Y miren lo que sucede acá, en el segundo caso de Choquet. Resulta que el cemento cubre al esmalte. ¿Ven? Estos dos casos son los que más se encuentran. Que el esmalte cubre al cemento y el cemento cubre al esmalte. El tercer caso de Choquet, miren ustedes, el cemento y el esmalte termina ahí. Fíjense, ambos terminan apenas tocándose. O como dice Figún y Garino, terminan y no dejan espacio, no hay solución de continuidad. Terminan como borde con borde ahí, cemento y esmalte. Y el otro caso es cuando el esmalte y el cemento terminan separados, muy separados. Si el esmalte y el cemento terminan separados a nivel del cuello, ¿qué tejido está expuesto aquí? Dentina. Dentina. Y entonces ahí sí estamos en problemas porque el tejido dentinario es sensible. Ahora, esos son los 4 casos de Choquet. En estos casos de Choquet, según estos estudios que se hacen, aquí se ve una contradicción en lo que supone la embriología y lo que es la realidad observada en los dientes. ¿Qué dice la embriología? La embriología dice que tenemos el esmalte formado. El esmalte, y está la corona formada, y tenemos el esmalte. Por dentro está la dentina. Para que se forme el cemento, necesitamos dentina. Entonces, el último tejido en formarse es el cemento. El cemento. Según esto que es la embriología, el cemento debería cubrir al esmalte. En algunos casos puede darse, pero en la mayoría de los casos, a esa embriología la realidad se impone. Y la realidad es que el esmalte cubre al cemento. ¿Entendieron? O sea, aquí, por eso dice Figún y Garino, cuando habla Figún y Garino de la realidad, es que no encontraron la explicación del por qué el esmalte cubre al cemento. Porque según el desarrollo embriológico, debería cubrir el cemento al esmalte. Pero ¿qué sucedería? Sucedería una situación bien interesante. Miren ustedes, acá yo tengo
la corona del diente, la línea cervical ahí. Y acá tengo la raíz del diente. Entonces, como el cemento cubre el esmalte, nosotros tuviéramos una línea cervical de color amarillo. Esa sería la embriología. Pero la realidad nos muestra que la creación es perfecta. Por eso es que el esmalte cubre al cemento para que esto no se vea en los dientes. ¿Entendieron? Entonces, Choquet, en tantos estudios que hizo, ¿ya? Llegó a decir, pese a la embriología, el hecho es ese, preciso e indiscutible. Entonces, pese a la embriología, que debería ser que el cemento cubra el esmalte, el hecho es que es el esmalte el que cubre al cemento. Estos 4 casos de Choquet puede presentarse cada uno en una cara del diente. ¿Ya? En un diente pueden haber los 4 casos. Ahora, las piezas dentarias similares como vemos nosotros, en las piezas dentarias homólogas, es decir, que son similares en nombre, puede haber una coincidencia en la disposición de estos 4 casos de Choquet. También se puede encontrar entre padres e hijos, es decir, que hay una relación con la herencia. Puede ser que en las 4 caras, miren ustedes, del diente, haya un caso en cada cara. Puede ser que estén los 4 casos en las 4 caras, ¿no? Puede ser que en las 4 caras exista un solo caso. Puede ser este, ese o ese. ¿Ya? Por suerte, generalmente es este. Porque este de acá sería muy peligroso porque hay una separación entre el esmalte y el cemento que deja expuesto al tejido dentinario y eso puede ser muy perjudicial porque va a haber una sensibilidad en todo el diente. Entonces, esos son los 4 casos de Choquet. ¿Ya? Ahí termina el tema de los elementos arquitectónicos. ¿Ya? Ahí termina el tema. Y la otra semana avanzamos otro tema. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por estar en la clase. Nos vemos el lunes, los que van a ir al taller. Y el martes nos vemos en clase. Repasen todas las cosas que estamos avanzando, porque ya se necesitan para dibujar. ¿Listo? Que les vaya bien. Hasta Que luego. tengan buena noche. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor.